repaso de las unidades 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que como se imaginan, no las podemos desarrollar bien. Es simplemente un pantallazo general. Ustedes aprovechenlo y no se queden con dudas, preguntan, interrúmpanme si lo necesitan, Profe. y obviamente están obligados a estudiar, porque con esto no alcanza. Bueno, empezamos con la unidad 3, sistema Profe, una pregunta. Sí, Florencia. Si nos llega a ir bien en el parcial, la clase de recuperatorio, ¿pondríamos un tema más? O... Sí, la vamos a tener, yo les dije, aunque den el recuperatorio o no lo den, porque vamos a desarrollar algún tema que yo tengo pensado desarrollar, que no está dentro del programa de estudio, pero que es necesario, que ustedes lo sepan. Así que tenemos clase los 2 martes, este martes que viene y el otro martes. Acá, por las dudas, les aclaro una vez más, donde dice en el punto 5, presupuesto de la Municipalidad de General Pueyrredón, eso no entra ni en el parcial ni en el final. No se tiene en cuenta ese punto del programa de estudio. Nadie les va a preguntar nada del presupuesto de la Municipalidad de General Pueyrredón. Bueno, empezamos con qué es el presupuesto. El presupuesto es, como lo dice la palabra, antes de supuesto hecho, vendría a ser antes de lo hecho. Es un instrumento de política económica y planificación gubernamental. Se lo considera una ley de leyes porque refleja todos los recursos y los gastos del Estado, y tienen que tener en cuenta que si bien hablamos de números, hablamos de plata, y hablamos de una expresión financiera de un plan de gobierno durante un año, esa no es solamente el presupuesto. O sea, si van a definir el presupuesto y lo definen como la expresión financiera de un plan de gobierno durante un año, es una definición incompleta y por lo tanto está mal. El presupuesto es un instrumento de gobierno, de administración, de programación económica y social. Necesariamente un acto legislativo. Esa es la definición que da la Oficina Nacional de Presupuesto. Ustedes pueden elegir otra definición que va a estar bien en la medida en que tengan en cuenta las distintas dimensiones que tiene el presupuesto. El presupuesto es un documento en el sentido que es un expediente con muchos documentos muy amplio. Es un acto legislativo, necesariamente es una ley a nivel nacional, una ley en la legislatura de la provincia, una ordenanza en un municipio. La ordenanza es ley en sentido formal y material. Es, digamos, un acto para la administración. Hay que tener presupuesto. Si no tenemos presupuesto no podemos administrarnos, no podemos comprar nada. Es un acto de gobierno, porque es un instrumento de gobierno, porque gobernar es esencialmente tomar decisiones, y cuando hacemos un presupuesto estamos tomando decisiones, y cuando ejecutamos el presupuesto estamos tomando decisiones. Y también tiene una dimensión de un instrumento de programación económica y social, porque lo que busca es una transformación económica, o sea, que la gente mejore su nivel de vida, pero también una transformación social, porque lo que buscamos es que la población cambie sus conductas, su forma de actuar. Bueno, si les preguntamos las etapas del presupuesto, tienen que recordar 4 etapas: 1, formulación; 2, aprobación; 3, ejecución; y 4, seguimiento y evaluación. Esto es lo mismo que si le preguntamos por el ciclo. Es lo mismo, ciclos y etapas. Tenemos la formulación, que se hace el año anterior, de marzo a septiembre. El 15 de septiembre se tiene que presentar el presupuesto en Nación. Después del 15 de septiembre al 31 de diciembre se supone que se aprueba. Nos ha pasado que no se apruebe, pero se supone que se aprueba. La ejecución corresponde
con el año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, y mientras se ejecuta, se va haciendo una evaluación y un control, también después de ejecutado, y finalmente se produce la rendición de cuentas, que en el caso de Nación, antes del 30 de junio hay que presentar lo que se llama la cuenta de inversión ante el Congreso, que sería una rendición de cuentas. Bueno, principios presupuestarios. Son, como les decía, un tema largo, van a tener que estudiarlo. Siempre alguna pregunta entra en el parcial o en el final de algún principio. El principio de programación, yo se los explico rápido. De programación indica que en el presupuesto las cosas tienen que estar prelistas, planificadas. Universalidad se refiere a que tienen que estar expresados todos los recursos y todos los gastos, absolutamente todo. No se puede decir, bueno, este recurso yo lo voy a usar para un determinado gasto, entonces no lo pongo. O podría poner, tengo recursos por 100, gastos por 80, entonces pongo en el presupuesto 20. No. Tengo que poner recursos por 100, gastos por 80, por el principio de universalidad. Exclusividad quiere decir que en el presupuesto todas las normas tienen que ser de tipo presupuestaria, no se pueden poner cosas que no tengan que ver con el presupuesto. Esto se suele hacer y está mal, porque además el presupuesto es una ley muy particular. Rige durante un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y las leyes de presupuesto no se derogan como otras leyes, pero las normas que están en la ley de presupuesto dejan de regir a fin de año, a fin del año calendario. Principio de unidad, un solo presupuesto, no puede haber 2, 3 presupuestos. Factibilidad, se tienen que poder hacer. Exactitud, los cálculos tienen que ser exactos, no podemos poner más o menos, no, hay que poner como peso por peso. Claridad, el presupuesto tiene que ser claro para los funcionarios que lo ejecutan, para los empleados, para la población. Especificación se refiere a la parte financiera. La parte financiera tiene que ser muy específica. Los ingresos tienen que ser muy claros, especificados. No puedo poner, voy a tener ingresos generales. No, no. Tengo que especificar cuál es cada una de las fuentes que me va a generar ingresos. Lo mismo pasa con los gastos. Yo les contaba, antes existía una cuenta, gastos generales, entonces ahí mandábamos cualquier cosa. Bueno, eso no existe más. ¿Por qué? Por el principio de especificación. Hay que detallar claramente qué bienes y servicios se van a poder comprar. Periodicidad, los presupuestos son periódicos, habitualmente todo el año. Continuidad, este presupuesto es continuidad del anterior y el próximo va a ser continuidad de este. Flexibilidad, los presupuestos tienen que tener una cierta flexibilidad. Si se produce una inundación, tiene que poder atenderse una inundación. Equilibrio, obviamente, el presupuesto tiene que estar equilibrado, los ingresos y los gastos. Anticipación, hay que prever con tiempo lo que va a suceder. Transparencia, tiene que ser claro. Y anualidad, porque el presupuesto se hace por un año, pese a que existe el presupuesto plurianual. Bueno, acá tienen los artículos de la ley donde se desarrollan estos principios. Si no les quedan dudas de los principios presupuestarios, pasamos a la técnica con las que se elabora el presupuesto, de las cuales el presupuesto por programas es la técnica de uso obligatorio. Entonces, si le preguntamos en el parcial, en el final, ¿cuál es la técnica con la que se tiene que elaborar el presupuesto? Es el presupuesto por programa.
Los demás técnicas, presupuesto por resultado, gastos de etiquetado, presupuesto base cero, presupuesto participativo, son conceptuales, las puede usar o no, y no son incompatibles con el presupuesto por programa. Entonces ponemos énfasis en el presupuesto por programa, en esta técnica. Bueno, el presupuesto por programa es una técnica mediante la cual se le asignan determinadas categorías programáticas a las distintas jurisdicciones y entidades que conforman la administración pública y se le dan los recursos necesarios para producir bienes y servicios que van a atender necesidad. De esta forma se facilita el control y la evaluación y la ejecución en términos físicos y financieros, porque el programa no solo tiene una asignación financiera, una determinada cantidad de dinero, sino que además tiene metas físicas, producir bienes y servicios. Entonces, es tan simple como, bueno, hay una planificación nacional, luego hay una planificación institucional dentro de cada organismo del Estado Nacional, tiene que tener su propia planificación que obviamente tiene que estar coordinada y en relación a la planificación nacional, y hasta llegar a los programas presupuestarios, donde lo que vamos a tener son una serie de recursos humanos, financieros, materiales, que nos van a permitir tener insumos y con eso hacer actividades y operaciones que nos van a permitir producir bienes y servicios que van a tener determinados resultados esperados, y eso a su vez va a generar un impacto en la población. Ahora bien, ¿cómo se haría la asignación de dinero? O sea, ¿cómo hacemos para asignarle dinero a un programa? ¿Cómo sería esta técnica? Bueno, primero tenemos que tener definido una función o una finalidad. Vamos a suponer que yo digo, mi finalidad es atender el déficit habitacional. Bueno, queremos que las personas o las familias puedan más fácilmente acceder a una vivienda. Bueno, entonces a partir de ahí, de esa función, de esa finalidad, hacemos un programa. Por ejemplo, un programa de atención de construcción de viviendas o de resolución de soluciones habitacionales. Bien, de ese programa se van a desprender actividades y a su vez subprogramas. ¿Qué son actividades? Bueno, son cuestiones que se hacen para cumplir esas metas y esos objetivos. Vamos a suponer una actividad puede ser la difusión. Muy bien, vamos a hacer campaña de difusión de estos programas que atienden a la asignación de vivienda. Entonces se planifican una serie de actividades. Se pueden dar conferencias, se pueden hacer publicidades en los diarios, en la televisión, en las redes sociales, se pueden hacer visitas a familias para hacerles conocer la existencia del programa. Eso sería una actividad. Subprogramas vienen a ser desprendimientos del programa que me permiten a mí hacer o cumplir metas que forman parte del programa. Vamos a suponer que en el programa la meta era construir 100.000 viviendas. Bien, pero yo puedo hacer dos subprogramas. Un subprograma para gente que tiene capacidad de dinero, por lo tanto va a poder pagarme la vivienda. Por ejemplo, le doy un préstamo o le construyo la vivienda y después me la paga. Y otro programa dirigido, un subprograma, perdón, dirigido a un sector de la sociedad con menos capacidad económica, en el cual, bueno, o le puedo directamente dar las viviendas como un subsidio, sin nada a cambio, o le puedo cobrar un monto menor. Y entonces con un programa, no sé, un subprograma, yo iba a hacer 100.000 viviendas,
con un subprograma dirigido a la gente que tiene recursos puedo hacer 80.000 viviendas, y para las personas que tienen menos capacidad puedo hacer 20.000, por ejemplo. Y entonces defino ese subprograma, vamos a suponer, para personas que no tienen recursos, en 2 proyectos. Un proyecto, vamos a suponer, para hacer 10.000 viviendas, que pueden ser, vamos a suponer, una casilla, ¿no? Vamos, le ponemos una casilla a una persona y se la damos, no le cobramos nada. Y otra, hacemos una vivienda humilde, digamos, buena, pero humilde, y con determinadas características. Y le pedimos una devolución, pero de un monto menor. Entonces tenemos 2 proyectos. Uno va a ser entregar 10.000 viviendas, tipo prefabricadas o una casilla, y otra con otras 10.000 viviendas que se van a hacer a un costo menor. Bueno, entonces ahí se desprendieron 2 proyectos. A su vez, esos proyectos tienen, por ejemplo, determinadas actividades. ¿Cuáles son las actividades? Bueno, primero localizar a la gente humilde y después darle una casilla para que resuelva su situación. Y el otro proyecto, vamos a suponer, es una actividad, conseguir identificar gente, no sé, que tiene un trabajo, que tiene un sueldo que no es muy, muy alto, y después hacer una obra, que es construir las viviendas. Así que así se define un presupuesto por programa. Entonces, en el presupuesto por programa vamos a tener una finalidad o función que se va a expresar financieramente, que busca obtener un resultado mediante la aplicación de recursos disponibles. Un programa que sería un conjunto coherente de actividades para transformar los medios en objetivos. O sea, yo tengo dinero, tengo personal, y eso lo logro cumplir un objetivo, en este caso, darle soluciones habitacionales a la gente. Los subprogramas que subdividimos al programa en áreas específicas mediante metas parciales, un proyecto que ya serían operaciones concretas, pero que tienen que ser medibles, tienen que ser cuantificables, que son las que me van a permitir o lograr los resultados en productos, en este caso en vivienda. Las obras, que son precisamente, bueno, en este caso la construcción de las casas, que me permiten apreciar el grado de progreso, porque yo puedo decir, bueno, no terminé ninguna casa, pero las construí hasta la mitad, entonces tengo el 50% de las casas construidas. Y las actividades que son emplear recursos materiales, humanos y financieros para realizar ciertos trabajos y cumplir metas. Yo les di ejemplo, por ejemplo, la publicidad, o ir a identificar a las personas que están en una situación que necesitan una solución habitacional. Estas serían, es importante, las expresiones financieras de un presupuesto por programa. Bueno, entonces el presupuesto por programa, que sería en esencia prestarle particular atención a las cosas que el gobierno realiza, se hacen de manera entonces sistemática actividades que me permiten cumplir objetivos y metas, y me permiten conocer exactamente qué actividades hago, en qué magnitud, cuál es el costo y cuál es el organismo que los ejecuta. Entonces, ¿qué ventajas tiene el presupuesto por programa? Que se identifican los fines y los objetivos, que permiten analizar el presupuesto en función de los objetivos. Ya no analizamos solamente el presupuesto en función del dinero que se gasta, sino de si estamos cumpliendo los objetivos. ¿Qué incidencia tiene el programa para el cumplimiento de esos objetivos? Sabemos los costos, permitimos que esos objetivos se revisen periódicamente y tenemos personas responsables. Todos los programas tienen personas, y si el programa fracasa o el programa tiene éxito, vamos a tener personas que son responsables de ese programa. Bueno,
¿Cuál es el órgano rector del sistema de presupuesto? La Oficina Nacional de Presupuesto. En este sentido, chicas, no puede ser que no sepan cuál es el órgano rector de alguno de los sistemas, ¿sí? ¿Qué competencias tiene? O sea, ¿qué es lo que hace la Oficina Nacional de Presupuesto? Bueno, participa en la formulación del presupuesto, formula y propone los lineamientos para elaborar el presupuesto, dicta las normas técnicas para la formulación, programación, ejecución, modificación y evaluación de los presupuestos, dicta las normas técnicas para la formulación y evaluación de los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, analiza los anteproyectos de presupuesto, analiza los proyectos de presupuesto de las empresas y sociedades del Estado, prepara el proyecto de ley y fundamenta su contenido, aprueba junto con la tesorería la programación, es decir, cuándo se van a hacer las cosas, si se van a hacer en enero, en junio, en diciembre, asesora en materia de presupuesto, coordina los procesos de ejecución, evalúa los presupuestos. Fíjense que dentro de las competencias no está hacer el presupuesto. Entonces, si les preguntamos quién hace el presupuesto, bueno, el presupuesto, acuérdense, centralización normativa, descentralización operativa. La centralización normativa, el órgano rector, Oficina Nacional de Presupuesto, es la que dicta las normas, la que analiza, la que ve si todos están haciendo las cosas como marca la ley. ¿Y quién elabora? Y cada ente. Entonces, cada jurisdicción elabora su presupuesto. Cada ente descentralizado elabora su presupuesto. Cada empresa y sociedad del Estado elabora su presupuesto. Hacen un anteproyecto, ese anteproyecto se lo giran a la Oficina Nacional de Presupuesto, que lo analiza, se lo pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo lo aprueba o no. Bueno, la estructura del presupuesto está dentro de la ley, 3 títulos. ¿Cómo se elabora? Bueno, se elabora sobre la base de los anteproyectos preparados por todos, lo que yo les decía. Cuando se envía a la Cámara de Diputados, se envía el 15 de septiembre, antes del 15 de septiembre de cada año. ¿Qué pasa si no se aprueba el presupuesto? Bueno, rige el anterior con ajustes. Entonces, ¿qué ajustes hay que hacer en caso de que no se apruebe el presupuesto? Bueno, primero hay que eliminar los recursos que no puedan ser recaudados nuevamente. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía como recurso que iba a vender un camión, bueno, ese camión ya lo vendí el año pasado o este año, y para el año que viene no lo puedo poner. Suprime las operaciones de crédito que fueron utilizadas. Si yo tenía autorizado un crédito por 1 millón y ya me presentaron 500.000, bueno, eso lo tengo que suprimir. Excluye los excedentes de ejercicios anteriores. Si yo en este presupuesto anterior tenía las ganancias del anterior y lo había puesto, bueno, lo tengo que sacar. Y obviamente tengo que estimar los rubros de recursos entonces para el nuevo ejercicio. Y para los gastos, bueno, como les decía, la parte de los créditos que no se hayan ejecutado se pueden volver a poner, las deudas, ¿no? Como recurso. En cuanto a los gastos, hay que eliminar los gastos que no deban repetirse. Por ejemplo, el mismo ejemplo, si yo pensaba comprar un edificio y ya lo compré, bueno, no lo voy a poner de nuevo. Tengo que incluir todos los servicios de la deuda y las cuotas de los que haya que pagar de acuerdo a los tratados internacionales. Tengo que incluir todos los créditos que tengan que ver con continuidad y eficiencia de los servicios. Y obviamente, como a estas se le hicieron ajustes al presupuesto, se adaptarán los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas. Así que recuerden, sí, que en el caso de que no se apruebe el presupuesto al inicio de ejercicio, se aprueba
y se pone en vigencia el presupuesto del ejercicio anterior con ajustes. Bueno, cuando ejecuto el presupuesto voy a tener la ejecución de gastos, que tienen 3 momentos: compromiso, devengado y pagado. El compromiso es cuando surge una relación jurídica en el cual hay un funcionario competente que aprueba un servicio, identifica entonces una persona que va a cumplir un servicio o nos va a vender algo y se afecta al crédito presupuestario. El devengado, ya hay una modificación cuantitativa y cualitativa del patrimonio. El concepto de devengado es el mismo que ustedes tienen en la contabilidad privada, y el pagado es cuando se cancela la obligación. Para los recursos, cuando se ejecutan los recursos, tenemos 2 momentos: el devengado y el percibido. El devengado es el mismo concepto que tenemos en la parte privada, que la contabilidad privada, y el percibido, obviamente, cuando ingresa el dinero a la tesorería y se cancela la obligación tributaria. Bueno, con esto termino el repaso de la unidad 3, como verán, fue rápido. El presupuesto es la más importante y siempre aparecen preguntas en el parcial y en el final, más que de los otros sistemas. Si tienen dudas, chicas, sobre la unidad 3, momento de preguntar. Si no, sigo, unidad 4, que es la de crédito público. Bueno, ¿qué es el crédito público? Bueno, primero, el crédito viene de creer, tener fe. Ese es el concepto de crédito. Pero si vamos a la ley lo define como toda operación de financiamiento del sector público que comprometan ejercicios presupuestarios posteriores al momento de la formulación. ¿Qué sería entonces la deuda pública? Son obligaciones contractuales que asume el Estado como consecuencia del crédito público. Constituye lo denominada deuda pública. Esas deudas públicas generan obligaciones y esas obligaciones se denominan servicio de la deuda pública. Entonces, si le preguntamos cuáles son los servicios de la deuda pública, bueno, son las obligaciones que generan las deudas, o sea, el pago de la amortización, la devolución del capital, los intereses y otros gastos, comisiones y otros cargos. Esas 3 serían los servicios de la deuda pública. Bueno, ¿para qué se puede usar la deuda pública? Bueno, la deuda pública se puede usar para temas de urgencia, para inversiones, para refinanciaciones del pasivo, para reestructuración del Estado. ¿Para qué no se puede usar? Por eso está tachado ahí: para gastos corrientes u operativos. Entonces, el Estado no se puede endeudar para pagar gastos corrientes. Por ejemplo, para pagar sueldos, por ejemplo, para comprar combustible. ¿Qué instrumentos constituyen deuda pública? Eso está en el artículo 57, bueno, todos títulos, bonos y obligaciones que sean un empréstito, las letras del tesoro, acuérdense, siempre que supere el ejercicio financiero. Si no supera el ejercicio financiero, no son deuda. Los préstamos, cuando compramos algo financiado, porque hacemos un pago que va a exceder el ejercicio financiero. Por ejemplo, compramos un auto, pero lo vamos a pagar en 1, 2 años, 3 años. Los avales, fianzas y garantías, cuando salimos de garante, por ejemplo en un alquiler, es una deuda indirecta. Y la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. O sea, tenemos una deuda o tenemos varias deudas y la consolidamos, la cambiamos por otra deuda. Bueno, ¿cómo se clasifica la deuda? La deuda se clasifica, según la ley, deuda interna, según la residencia del acreedor y el lugar donde la deuda es exigible. Entonces, deuda interna, según la ley, es la que tienen el Estado con residentes en Argentina bajo la ley argentina. Y la deuda externa es la que tiene el Estado contra residentes en el extranjero por ley extranjera. A su vez tenemos
deuda directa e indirecta. La directa es cuando el Estado toma un empréstito, toma una deuda propia, y la indirecta es cuando sale como garante, aval. El gobierno sale garante de un tercero. Por ejemplo, yo le di el ejemplo cuando salimos de garantía en un alquiler, o también podría ser salimos de garantía si alguien sacó un préstamo en el banco. Eso sería deuda indirecta. Bueno, ya la explicamos, este tipo de deuda, directa e indirecta, y en la reestructuración, acuérdense. Bueno, ¿qué cosas hay que hacer para formalizar una operación de crédito público? Cuando el Estado se quiere endeudar, tiene que haber una ley. Y a su vez, esa ley tiene que estar incluida en el presupuesto del ejercicio. O tiene que haber una ley específica. Y esa ley específica tiene que decir, como mínimo, qué tipo de deuda se va a tomar, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino de financiamiento. Así que, fíjense que se está exigiendo que haya una ley específica o que esté dentro de la ley de presupuesto, pero que esté detallado todo esto. No alcanza con que esté en el presupuesto. Además de que esté en el presupuesto, tiene que indicar qué tipo de deuda, cuál es el monto máximo autorizado, cuál es el plazo mínimo de amortización y cuál es el destino del financiamiento. Se exceptúa de esto cuando el Poder Ejecutivo lo toma deuda con organismos internacionales. Bueno, con esto terminamos crédito público. No sé si tienen alguna duda. Si no, paso unidad 5, que es la de tesorería. Bueno, el sistema de tesorería es un conjunto de normas, de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación, en los pagos y en la custodia de las disponibilidades. La Tesorería General de la Nación es el órgano rector del sistema de tesorería y, bueno, como tal coordinará el funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el sector público nacional. Bueno, ¿qué competencias tiene la tesorería? Bueno, la tesorería participa en la formulación de los aspectos monetarios de la política financiera. O sea, ustedes, si son tesoreros, imagínense como si fueran gerentes financieros. Por eso tienen que formular los aspectos monetarios de la política financiera. Cuánto se va a gastar, en qué momento se van a hacer los pagos. Por eso, junto con la Oficina Nacional de Presupuesto, tienen que elaborar la programación de la ejecución del presupuesto. Centralizar la recaudación, recibir todo el dinero, distribuirlo a las distintas tesorerías, conformar un presupuesto de caja. Yo les decía, una cosa es hacer un flujo de fondos y otra cosa es hacer el presupuesto de caja, el dinero que vaya a tener en el momento. Administrar el sistema de caja única. Esto es un sistema donde se centraliza absolutamente todos los fondos que provienen de todas las tesorerías que hay en el Estado. Emitir las letras de tesoro. Este es un mecanismo que tiene el Estado para financiarse a través de la emisión del Banco Central. El Banco Central imprime billete y se lo da a la tesorería, y la tesorería le da letras de tesoro, que es un compromiso de que se los va a devolver. Bueno, ejerce la supervisión técnica de todas las tesorerías, nuevamente, concepto de centralización normativa, y elabora el presupuesto de caja y hace el seguimiento y la evaluación de la ejecución. Bueno, como les decía, las letras del tesoro
se las emite la Tesorería General de la Nación, las tendría que reembolsar dentro del mismo ejercicio financiero, se emiten únicamente para cubrir deficiencias estacionales de caja, y en el caso de que no se reembolsen en el mismo ejercicio, se transforman en deuda pública. Lamentablemente se usan mal porque se usan como un mecanismo de financiamiento permanente. Bueno, les decía, la tesorería tiene lo que se llama la cuenta única del tesoro. La cuenta única tiene una serie de ventajas. O sea, una cosa que pasaba, por ejemplo, cuando no existía la cuenta única, era que el tesorero no sabía la plata que tenía el Estado. Entonces, desde que exista la cuenta única, el tesorero general puede gerenciar todos los fondos públicos. Entonces, si hay un excedente financiero, lo puede invertir. ¿Para qué? Para obtener una renta. Por ejemplo, hacer un plazo fijo o comprar un fondo común de inversión. Hay más seguridad en el manejo de los fondos públicos, porque el tesorero sabe la plata que va a estar. Se reemplazan las cuentas bancarias por cuentas escriturales. Este es un término técnico, pero digamos, ustedes saben que tener una cuenta en el banco tiene su costo. Entonces el Estado tenía, vamos a suponer, 2.000 cuentas bancarias, con un costo. Entonces, no sé, Brenda, si tenés alguna duda. Porque Sí, no lo quería interrumpir. Que es como, unifica todas las transacciones del Estado en una cuenta sí, de sí, de todos los sectores, digamos. O sea, claro, correcto. no, tenía que haber entendido mal, porque no estuve justo en la clase de tesorería. Claro. A ver, si ustedes trabajan en la municipalidad, por ejemplo, se van a encontrar que la municipalidad tiene 100 cuentas, 200 cuentas. Y dice, ¿para qué tiene tantas cuentas? Bueno, las tiene. Y no tiene cuenta única. Y muchos organismos le exigen que abra cuentas nuevas y tiene que seguir abriendo cuentas con todo el costo que tiene. En el caso de la provincia de Buenos Aires, logró instalar la cuenta única del Tesoro hace poco, porque en realidad el que hace la cuenta única del Tesoro es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y en el caso de la Nación, el que hace la cuenta única del Tesoro es el Banco Nación. Entonces el Banco Nación genera una sola cuenta bancaria y después genera lo que se llaman cuentas escriturales. Cada organismo tiene una cuenta escritural, que en realidad no es una cuenta bancaria, pero donde está todo registrado, cuánto dinero entra y cuánto sale. Entonces, cada organismo sabe cuánto dinero tiene. Pero en realidad lo más importante es que la Tesorería General de la Nación sabe cuánto dinero tiene. Entonces, una cosa que pasaba cuando no había cuenta única es que, por ejemplo, un organismo está en descubrimiento bancario, entonces paga intereses, paga costos. De esta forma se ahorran esos costos. Porque o sea, una cuenta tiene más, otra tiene menos, entonces ahí te ahorras unos costos. Se pierde menos tiempo, se mejora la atención al público, hay más capacidad de negociación, obviamente. Estas son una serie de ventajas, pero le diría que la principal ventaja es que el tesorero sabe el dinero que tiene, porque si no, antes el tesorero no sabía qué dinero tenía, o en realidad, porque ustedes me dirán, bueno, pero yo voy al banco y pregunto y me dan la información. Sí, te dan la información, pero vos capaz que tenés la información hoy de hace 10 días atrás, o 15 días, y en La Plata no te sirve saber si el dinero que está en el banco, hace 15 días había plata, y hoy habrá plata, no lo sabés. Esto en cambio se sabe en el momento. Bueno, entonces en definitiva, la cuenta única del Tesoro permite tener más eficiencia, más eficacia, más economicidad y más transparencia. Bueno, con esto termino tesorería, pasamos a la unidad 6, sistema de contabilidad. Yo ya les conté la parte histórica, así que no vamos a hablar demasiado de esto. Simplemente tengan claro, bueno, la teoría de los sistemas, por qué se implementó. ¿Qué objeto tiene el sistema de contabilidad? Bueno, el sistema de contabilidad
busca registrar de manera sistemática todas las operaciones. Tiene que procesar y producir información para la toma de decisiones. Tiene que presentar la información contable y la documentación de apoyo ordenado de modo tal que facilite las tareas de control y permitir que la información que se procese y se produzca se integre con el sistema de cuentas nacional. Ahí se está refiriendo a temas que ustedes deberían estudiar en macroeconomía. Entonces la Contaduría General además tiene que procesar información de todo el sector público, no solo de la nación, sino de las provincias y de los municipios, para dársela al sistema de cuentas nacional. ¿Qué características tiene el sistema contable? Está en el artículo 87. Bueno, único, común, uniforme, me permite integrar toda la información presupuestaria del Tesoro, las patrimoniales, expone la ejecución presupuestaria, la situación del Tesoro, cómo varía el patrimonio, está orientado a determinar los costos de las operaciones públicas y está basado en los principios y normas de contabilidad y aceptación general aplicables al sector público. Como les decía, además existen principios de contabilidad generalmente aceptados para el sector público, que son casi los mismos que para el sector privado, pero tiene alguna diferencia. Bueno, ¿qué competencias tiene el contador general? Acá acuérdense, centralización normativa, descentralización operativa. Dicta las normas para todo el sector público nacional, cuida que todos los sistemas desarrollados e implementados por las autoridades, por las entidades, cumplan con lo que dice la ley, asesora y asiste a todas las entidades, coordina el funcionamiento para que el registro contable de las primario se haga correctamente, lleva la contabilidad general de la administración central, consolida los datos, hace las operaciones de ajuste que sean necesarias, remite la información a la Auditoría General, administra toda la información financiera para conocer cómo está la situación presupuestaria, la situación de la caja, la situación patrimonial, los resultados operativos, económicos y financieros de la administración central, de cada entidad descentralizada y de todo el sector público. Elabora las cuentas, como les decía, las cuentas del sector público nacional para las cuentas nacionales, prepara la cuenta de inversión, que está contemplada en el artículo 75, inciso 8 de la Constitución, que se presenta al Congreso Nacional, esa es una rendición de cuenta, y mantiene el archivo general de la documentación. Esas serían las competencias. Con respecto a la cuenta de inversión, se tiene que presentar antes del 30 de junio, no se confundan la cuenta de inversión con el esquema de ahorro, inversión y financiamiento. La cuenta de inversión es una rendición de cuentas, donde se presenta toda la ejecución del presupuesto, los movimientos del Tesoro, la deuda pública, interna, externa, directa, indirecta, todos los estados contables, un informe de todos los resultados, los objetivos y las metas, los costos y los indicadores. Y bueno, la contaduría es la que lo elabora, se lo pasa al jefe de gabinete y el jefe de gabinete lo manda al Congreso. El esquema de ahorro, inversión y financiamiento es otra cosa. El ahorro surge de la cuenta corriente entre ingresos y gastos corrientes, la inversión tiene en cuenta la cuenta capital, ingresos de capital, gastos de capital, y el financiamiento debajo de la línea, que son las fuentes y las aplicaciones financieras. Los ingresos corrientes menos los gastos corrientes me dan el resultado económico. Si tenemos ahorro, tenemos superávit, si tenemos desahorro, tenemos déficit. Después analizamos la cuenta capital. Sumando la cuenta capital tenemos ingresos totales menos gastos totales, eso me da el resultado financiero, que puede haber superávit o déficit. Y abajo de la línea tenemos las fuentes financieras y las aplicaciones financieras, que generalmente me muestran el endeudamiento neto. Pero podría pasar que no sea endeudamiento neto, sino que tuviéramos superávit. Así
esto es lo que ustedes hicieron en los prácticos. Hay una regla de oro que indica que la suma debe ser igual a 0, de los ingresos totales más las fuentes financieras tienen que ser igual a los gastos totales más las aplicaciones financieras, por eso ustedes lo tenían que cerrar. Es lo que se conoce como el efecto reflejo. Yo les decía el ejemplo de una montaña frente a un lago que se refleja de manera invertida. Entonces, arriba de la línea están todas las operaciones donde el Estado puede tomar decisiones, porque el Estado puede decidir qué gastar, qué no gastar. En cambio, debajo de la línea son decisiones que no necesariamente puede tomar el Estado, sino que tiene que negociar, porque bueno, si necesita plata, tiene que ir a pedir plata y hay que ver si el sector privado te va a prestar plata o no. En definitiva, vamos a tener un resultado financiero que, si es positivo, significa que tenemos superávit, y si es negativo, quiere decir que tenemos déficit y que tenemos una necesidad de financiar. Si tenemos un resultado positivo, hay que ver en qué se aplica, si vamos a invertir en algo, si lo vamos a poner en el banco a generar interés, y si tenemos déficit, tenemos que resolver de dónde vamos a conseguir fuentes para financiar. Por ejemplo, pedimos un préstamo. En definitiva, el esquema lo que hace es relacionar las clasificaciones económicas de recursos y de gastos. Y se puede hacer en distintos momentos. Cuando hacemos el presupuesto ex ante, lo que planificamos hacer el año que viene, siempre da bien. El ex post, que tiene en cuenta los recursos percibidos y los gastos devengados, y el base caja, que es muy importante para el tesorero, que tiene en cuenta los recursos percibidos y los gastos pagados, porque este me sirve para hacer el presupuesto de caja. Bueno, un ejemplo, ¿no? Si tengo ingresos por 80 y gasto por 100, tengo un déficit de 20, entonces si arriba de la línea tengo positivo 20, voy a tener que abajo de la línea a equilibrarlo de manera invertida. Entonces, si por ejemplo tengo amortizaciones por 280 y emito un bono de 300, bueno, amortizaciones me refiero a pagar una deuda por 280. De esta manera puedo compensar los 20 que tenía de déficit. Es un ejemplo. Entonces, si tengo superávit, quiere decir que tengo exceso de ingresos, voy a tener disponibilidades para el próximo ejercicio, o voy a poder comprar un activo, o voy a poder pagar deuda, amortizar una deuda o recomprar deuda. Si tengo déficit, quiere decir que tengo más deudas y que voy a tener que conseguir algún empréstimo. Bueno, con esto termino sistema de la unidad de tesorería. Si no tienen dudas, pasamos a contrataciones y administración de bienes. La administración de personal, como les decía, no está, así que nos concentramos en los... Ustedes concéntrense mucho en los sistemas regulados en la ley, el de presupuesto, crédito público, tesorería, contabilidad, control interno y externo, aunque generalmente alguna pregunta de contrataciones aparece. Entonces, ¿qué es una contratación? Bueno, es toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una se encuentra en ejercicio de la función administrativa, cuyo objeto puede estar constituido por la realización de una obra, la prestación de un servicio público, así como la obtención o enajenación de un bien o servicio que tiene por finalidad satisfacer necesidades generales. ¿Qué tenemos de esta definición? Así que ustedes por ahí la leen y no la entienden. Es que tenemos una declaración de voluntad entre dos partes, con efecto jurídico. Una parte ejerce la función administrativa. Cuando se dice que una parte ejerce la función administrativa, estamos diciendo es el Estado. Entonces, una parte es el Estado. ¿Para qué? Bueno, para hacer una obra, para prestar un servicio, para vender un bien o servicio. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades generales, que en definitiva el fin del Estado. Bueno,
¿Por qué es necesario regular los procedimientos? Bueno, porque precisamente el Estado tiene administradores que no están administrando lo que es propio. Entonces, no pueden hacer lo que quieren, tienen que hacerlo de acuerdo a lo que dicen las normas. ¿Cuál es el órgano rector? La Oficina Nacional de Contratación, creada por decreto 1818. Que incluye, bueno, los contratos de compraventa, locaciones, consultoría, alquileres, permutas, concesiones. No contiene, por ejemplo, los contratos de personal en relación de dependencia, ¿sí? Bueno, ¿qué formas de contratación existen? Bueno, existe la licitación pública, la licitación privada, la contratación directa o el trámite simplificado. Si les preguntamos cómo contrata el Estado, usted tiene que contestar, la regla general es la licitación pública. Entonces, ¿cómo contrata el Estado? A través de la licitación pública. Pero la misma ley establece excepciones. Entonces, si le preguntamos cuándo el Estado puede contratar de manera directa, bueno, lo puede contratar por razones de urgencia, exclusividad, obras artísticas y científicas. Urgencia, estamos hablando de un terremoto. Exclusividad, estamos hablando de que hay alguien que vende algo que es exclusivo, no hay otro que lo venda. Obras artísticas y científicas, nos estamos refiriendo, si vamos a contratar a un artista, lo contratamos de manera directa. ¿Qué se hace en Argentina? Todo es urgente, entonces se compra arroz porque hay urgencia y bueno. Entonces se evita la licitación pública y de alguna manera ahí se logran hacer operaciones no turbias, digamos. Bueno, vamos a los sistemas de control, la unidad 7. Ahí recuerden, en el programa habla de Tribunal de Cuentas de la Nación, el Tribunal de Cuentas de la Nación no existe más, ténganlo claro eso. Bueno, control es importante para evitar hechos de corrupción, evitar irregularidades, garantizar una adecuada asignación de recursos y además porque hace que si el control no funciona se genera desconfianza en la población. En Argentina, en Nación, recuerden esto, los controles los hace el externo, la Auditoría General de la Nación, AGN, y el interno, la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN. En las provincias, en provincia de Buenos Aires, que generalmente alguna pregunta siempre aparece, el Tribunal de Cuentas. En Salta, es ciudad autónoma, tienen Auditoría General y Sindicatura General. Bueno, la Sindicatura General, como dijimos, es un modelo de control interno, está a cargo de un síndico general, quien lo designa el presidente de la nación, por eso es interno, depende del presidente, por eso es interno, tiene rango de secretario, eso quiere decir el sueldo que va a cobrar. ¿Qué se necesita? Bueno, tiene que tener título universitario en ciencias económicas o de derecho y una experiencia de 8 años. Está asistido por 3 síndicos que también tienen que tener título universitario y también experiencia. ¿Qué modelo de control tiene la Sindicatura General? Bueno, la Sindicatura General hace el control interno y hace el control en los 3 momentos. Antes, ex ante, concomitante o coetáneo, así lo dice el programa, ponen palabras difíciles, en el momento, a medida que se van ejecutando, y posterior, ex post. Y es un control integral e integrado, que abarca aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos, de gestión, de evaluación de programas, de proyectos y operaciones, o sea, todo. Si cumple con el presupuesto, la cuestión económica, cómo son los resultados, la parte financiera, el movimiento de dinero, el patrimonio, las normas, si se están cumpliendo bien las normas, la gestión, si se está haciendo bien la gestión, la evaluación de los programas, si los programas se están haciendo bien, de los proyectos y de las operaciones. Bueno, el control externo lo hace la Auditoría General de la Nación,
que depende del Congreso Nacional. Por eso es externo. Y es una entidad con personería jurídica propia, independencia funcional y financiera. La Auditoría General de la Nación, entonces, es un órgano que asiste al Congreso. El presidente del organismo es designado a propuesta del partido de la oposición, con mayor número de legisladores. Y bueno, tiene una ley que determina cómo tiene que funcionar la Auditoría General de la Nación. Acuérdense, la Auditoría General de la Nación hace control externo o posterior. Vieron que les dije la SIGEN, la sindicatura, hace control ex ante, concomitante y posterior. La auditoría solo hace control posterior, ex post, de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión. Y va a hacer un dictamen sobre los estados contables financieros. O sea que controla todo. La administración central, los organismos descentralizados, todo, pero posterior, ex post, del presupuesto, la parte económica, financiera, patrimonial, legal y de gestión. En esto es igual que la SIGEN. La diferencia es que la Auditoría General es ex post, la SIGEN, la sindicatura, es antes, durante y después. Bueno, ¿cómo está constituida? Tiene 7 miembros. ¿Qué tienen que tener? Tienen que ser argentinos, tienen que ser título universitario en ciencias económicas o derecho, comprobada especialización en administración financiera y de control. 3 miembros son designados por cada cámara, 3 por la Cámara de Diputados, 3 por la Cámara de Senadores y el presidente por ambas cámaras. Recuerden que el presidente pertenece al partido político de la oposición con mayor cantidad de representantes. Bueno, además del Tribunal de Cuentas, existe la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que está relacionado con la auditoría, que se supone que aprueba con la Comisión de Presupuesto el plan anual, analiza el presupuesto anual de la Auditoría General, analiza la memoria anual, le pide a la auditoría estudios, investigaciones y dictámenes y puede pedir información de las actividades cumplidas. Bueno, con respecto al Tribunal de Cuentas, yo les conté toda la historia, cómo hace el juicio de cuentas, que es así: el tribunal acusa, uno se defiende y a partir de ahí viene un fallo. Ahora bien, esto es importante que ustedes entiendan que el día de hoy el Tribunal de Cuentas, desde que se crearon las delegaciones, hace el control en los 3 momentos: preventivo, antes, concomitante o coetáneo en el momento, y posterior. El criterio obviamente es un criterio de mejora continua, donde se está buscando que prevenir hechos que puedan ser un incumplimiento de alguna norma o algún fraude. Se lo detecta, se identifica a los responsables y se toma una respuesta, una sanción, y bueno, se busca que se modifiquen los hechos para que no vuelvan a ocurrir. ¿Qué sanciones puede aplicar el Tribunal de Cuentas? Cuando es una transgresión formal, o sea, por ejemplo, había que presentar un balance y se presentó fuera de término, puede haber una amonestación, un llamado de atención o una multa. Si se produce un daño, o sea, una pérdida al Estado, cargos pecuniarios. Acá estamos hablando de un daño producido por el cumplimiento de alguna norma, no por que salió algo mal, no. Estamos hablando de que los funcionarios hicieron algo que no está dentro de las normas, eso generó un daño patrimonial, entonces el dinero que le generó el daño lo tienen que pagar, digamos, lo tienen que devolver. Y la inhabilitación, que es no permitir ejercer cargos selectivos. Esto no se puede aplicar, la inhabilitación, a los cargos selectivos. Es decir, el intendente, los concejales, el gobernador, los diputados o los senadores, el Tribunal de Cuentas no les puede impedir, no los puede inhabilitar. Sí puede inhabilitar a los funcionarios públicos que cometan alguna irregularidad.
Bueno, con esto termino. No sé si les quedan dudas. O sea,